El primer llamado de la era Fossati. Soy Samiel, sean bienvenidos a la otra opinión. En esta ocasión vamos a realizar conjeturas acerca de los posibles nombres que conformarían la primera lista de Jorge Fossati. Y lo haremos tomando en cuenta algunas declaraciones y decisiones recientes del entrenador de la selección peruana que nos dan algunos indicios con respecto a los primeros jugadores en los que depositará su confianza en el inicio de su travesía al mando del equipo peruano en los amistosos programados en Lima ante rivales en el papel menores como Nicaragua y República Dominicana. Y más allá de la evidente obligatoriedad de conseguir la victoria en ambos encuentros, estos partidos amistosos serán ante rivales de menor jerarquía porque el entrenador lo quiso así. Y Fossati lo quiso así porque entiende que su propuesta de juego presentará algunos cambios que requieren de un tiempo de trabajo prudente y de la adecuación del jugador peruano a su dibujo táctico preferido. Por eso es previsible que en los primeros ensayos con el esquema 1-3-5-2 se presentarán algunas dificultades que tendrán que ser corregidas sobre la marcha. Y aunque es muy válido pensar que lo mejor era enfrentarse ante rivales de categoría mundial, la justificante de Jorge Fossati tiene asidero cuando entendemos que enfrentarse ante selecciones muy superiores solo obligaría a Perú a jugar de manera defensiva cuando en las eliminatorias va a tener la necesidad de ser propositivo para sumar de a 3 y de esa manera salir de lo más bajo de la tabla. No obstante, también es cierto que lo que busca principalmente Fossati es levantar la confianza de un equipo que en el último tiempo la ha perdido y que solo ha sido capaz de conseguir un gol en 6 fechas de eliminatorias. Por eso Perú debe recordar lo que es anotar goles y mejorar en el plano defensivo. Y con respecto al presente de la selección, hay que decir que la misión que le han encomendado a Fossati es muy complicada, ya que tiene que sacar a Perú del fondo de la tabla de las eliminatorias y colocarlo en zona de clasificación directa o en su defecto al repechaje. Y entrando en sus declaraciones, Jorge Fossati ha generado algunas polémicas a partir de sus palabras, pero también ha dicho algunas frases que han pasado desapercibidas y que merecen ser resaltadas. La primera frase que le recuerdo es aquella en la que indicó que lo contrataron para clasificar a Perú al Mundial y que buscar el recambio generacional no es su principal función, ya que eso es el trabajo de otras áreas en la Federación Peruana. Fossati menciona que su tarea como seleccionador es convocar a quien esté en mejor condición y quien él considere de utilidad, sin importar si tiene 14 o 42 años. En esa línea, evidentemente no hay ningún jugador peruano de 14 años que esté destacando en la primera división local y mucho menos en una liga de mayor competitividad. Así que eso nos hace suponer que Fossati seguirá convocando a algunos jugadores veteranos y de esa manera mantendrá a Perú como la selección de mayor promedio de edad en Sudamérica. El famoso recambio generacional no parece ser su prioridad, al menos en el inicio de su proceso con Perú, pero esto último se confirmará o refutará cuando salga la lista de convocados oficial. Mientras tanto, sus declaraciones no dan a entender que sienta premura por reducir el promedio de edad de la selección. Así que, tomando en cuenta eso, pasamos a mencionar los nombres que conformarían la esperada nómina de jugadores que representarán a Perú bajo la dirección de Jorge Fossati. Empezando por la portería, no habrá mayores sorpresas en cuanto al primer guardameta, ya que Pedro Galese no ha reportado ninguna lesión y en su club, el Orlando City de la MLS, sigue siendo titular jugando todos los minutos posibles con su equipo. Así que la duda surge en conocer el nombre del segundo y tercer portero de la nómina. En ese contexto, guardametas como Renato Solís, Romero y Carlos Cáceda se perfilan para ser
exceptuando a alguno de ellos los suplentes de Pedro Galese. Sin embargo, no se puede descartar alguna novedad en el puesto de tercer guardameta, ya que Ítalo Espinosa de Cienciano es un candidato probable para ocupar ese lugar, y para los que se preguntan por Alejandro Duarte, que fue llamado en las últimas convocatorias, es improbable su presencia en la lista debido a que es suplente en la Liga de Costa Rica y no ha jugado ni un solo minuto desde que fue prestado por Sporting Cristal. Pasando a la línea defensiva, de manera obligatoria se presentará o bien sorpresas positivas como la adhesión de un elemento joven o sorpresas algo polémicas como la inclusión de un jugador veterano. Eso debido a que hay una clara urgencia de adherir nuevos elementos a una línea de zagueros que precisará de 3 jugadores y ya no de 2 solamente. En ese sentido, hay que resaltar que hubo un cambio importante en cuanto a la fecha en la que se va a hacer el anuncio oficial de la lista de convocados por Fossati. Se pospuso 3 días más de lo esperado. Y si tuviéramos que sacar conjeturas con respecto a ese cambio de último momento, puede sonar un poco rebuscado, yo lo sé. Pero creo que las señales que dio Fossati de su predilección y apertura por contar con un jugador como Carlos Zambrano hacen que el defensor, que recientemente ha sido condonado por la dirigencia de Alianza Lima, se convierta inexorablemente como una posibilidad de convocatoria para el entrenador. Pareciera que lo que motiva a Fossati a prolongar la espera del anuncio de su convocatoria sería esperar a que Zambrano sume minutos jugando, ya que este sábado el defensor tiene altas posibilidades de disputar algunos minutos ante Sporting Cristal y de esa manera ya no se diría que Jorge Fossati ha convocado a un jugador sin que éste haya jugado un solo minuto en lo que va de temporada. No daría por hecha la convocatoria de Carlos Zambrano, pero sí es innegable que a Fossati le encantaría contar con el jugador de 34 años para verlo en su línea de 3 defensores, ya que son varias las señales que ha dado el director técnico a partir de sus declaraciones en las que incluso lo invitó a entrenarse en la Videna, cuando su futuro era incierto y no se sabía que continuaría su carrera en el club Alianza Lima. Y sin duda la inclusión de Zambrano sería uno de los puntos de debate que se generarían alrededor de la primera lista de Fossati, ya que hasta hace poco la mayoría de seguidores de la selección lo daban por descartado. Pero en la línea defensiva también podría haber sorpresas del otro tipo, ya que se podría estar adhiriendo el nombre de Eric Noriega, el joven defensor de 22 años que es titular en Comerciantes Unidos y que ha sido de lo poco rescatable de la última Sub-23 dirigida por el Chemo del Solar. Noriega es un jugador que, además de jugar como central, también puede jugar en el mediocampo como pivote y parece ser del gusto de Fossati, quien, en su intento de rescatar algo de la Sub-23, lo convocaría para que busque sus oportunidades en la selección absoluta, empezando de suplente. Así que la lista de defensores se completaría con otros zagueros habituales como Miguel Araujo y Luis Abraham, que no han empezado la temporada siendo titulares en sus respectivos equipos de la MLS. También Alexander Callens, que viene siendo titular en el Atenas de la Liga Griega, sería fijo. Aldo Corso continuaría teniendo sus oportunidades por sus destacadas actuaciones con Universitario, aunque no lo vería tan seguro como titular. A partir de ahí, los nombres que se manejaría con menor fuerza son los de Anderson Santamaría, que ha empezado la temporada con el Atlas siendo expulsado ya 2 veces en apenas 8 encuentros, pero que al ser un jugador alto y que juega en el extranjero, es difícil que sea descartado por Jorge Fossati a pesar de sus bajos rendimientos con la camiseta peruana. También podría ser considerado en la lista Leonardo Díaz, que con 19 años ya es titular en Sporting Cristal y cuenta con una buena estatura para ser considerado un defensa con proyección internacional.
no se descarta la presencia de Marcos Sarabia de Universitario, ya que hay informaciones que revelan que el comando técnico de la selección ha pedido las métricas GPS de hasta 11 jugadores de Universitario de Deportes. Eso no significa que los vaya a llamar a todos, pero nos da una señal de que van a haber varios jugadores del club merengue. En la posición de mediocampista defensivo o pivote, en condiciones normales el titular debería ser Renato Tapia. Sin embargo, cuando venía siendo importante en el Celta de Vigo, una lesión cortó su buen momento y de ser convocado por Perú llegaría sin ritmo y con lo justo a los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Por lo que es probable que quien tenga más minutos como pivote sea Pedro Aquino o Jesús Castillo, quien parecía haber empezado a ganarse la confianza de su entrenador en Portugal, pero que en los últimos encuentros no ha sumado minutos. Y Wilder Cartagena es titular en Orlando City, por eso tiene sus posibilidades de ser llamado en caso de que alguno de los ya mencionados no forme parte de la convocatoria. Continuando ahora con la posición de lateral volante o carrilero por derecha, creo que ya es claro quiénes son los jugadores prioritarios para Fossati en ese puesto. Luis Advíncula, de 34 años, y Andy Polo, de 29. Jorge Fossati considera que esa posición ya la tiene cubierta con ambos futbolistas y por ello se ganó algunas críticas, ya que muchos consideraron que era una sentencia a las oportunidades de Oliver Sone para con la selección peruana. Sin embargo, la falta de elementos confiables en la banda izquierda podría alentar a Fossati a incluir al peruano danés en la convocatoria, ya que es sabido que en el carril izquierdo no sobran los nombres confiables y esa es la razón por la que Marcos López, aún sin tener muchos minutos en el Feyenoord, va a ser convocado. Salvo de la sorpresa con Nelson Cabanillas, quien es suplente en Universitario, o con Yamir de Arrigo, a quien le está costando asentarse como titular en Alianza Lima. Así que en esa situación, Oliver Sone podría ser parte de la convocatoria como opción por la banda izquierda, aun cuando no es su posición natural, o en su defecto, Fossati lo podría probar en la línea de 3, a pesar de que eso significaría desaprovechar sus características ofensivas. Como interiores o centrocampistas centrales, Yoshimar Yotun y Piero Quispe serán llamados sin ninguna duda, al igual que Sergio Peña, quien viene alternando minutos en el Malmö de Suecia. Peña ha perdido la titularidad en su club, pero dentro del reducido universo de futbolistas en el extranjero, es difícil pensar que Fossati lo descartaría de su primera convocatoria. Y a partir de ahí se podrían estar sumando elementos relativamente nuevos como Jairo Concha y Catriel Cabellos, que si bien ninguno de los dos es indiscutible en su equipo, han demostrado que cuando tienen partidos buenos aportan cosas interesantes que serían de mucha ayuda en la selección. El pase filtrado de Concha, además de la polifuncionalidad y remate de larga distancia de Cabellos, son características que nunca están de más en una selección que carece de verticalidad. Así que al menos uno de los dos jugadores será convocado. Y aquí quiero hacer un apunte, ya que a estas alturas muchos se estarán preguntando dónde queda Miguel Trauco, titular en el Criciúma y que está jugando un torneo regional antes de empezar la liga brasileña. Y con respecto a Trauco, creo que por sus características es complicado verlo jugando como carrilero. No obstante, sería una opción interesante como mediocampista debido a su buen pase y visión de juego. Pero Fossati tendría que verlo así antes de evaluar si lo convoca o no lo hace. Sanelato esta temporada es claramente suplente en Alianza Lima y será complicado verlo en la lista oficial. Sin embargo, si Fossati lo convoca, sería un mensaje de confianza plena en el jugador blanquiazul, algo que parece alejado de la realidad actualmente.
Así que pasando a hablar ahora de la doble punta, de acuerdo a las recientes declaraciones de Paolo Guerrero en las que afirmaba que mantenía comunicación constante con Fossati, lo lógico es suponer que al ya haber tenido minutos con la César Vallejo, este guerrero de 40 años seguirá siendo convocado a la selección peruana. La Padula también estará presente en la lista de Fossati porque es el mejor delantero del que dispone Perú a día de hoy, aunque no esté pasando por su mejor momento en la liga italiana. Edison Flores también es fijo ya que está en buen nivel. Brian Reina ya es titular en Belgrano de Córdoba y se ha recuperado de una lesión. Así que es un fijo, al igual que Joao Grimaldo, y Alex Valera también formará parte de la primera convocatoria. Y de acuerdo a las declaraciones de Fossati, en las que dijo que así como no le importa la edad al momento de considerar a algún jugador, sí le parece importante que sus convocados jueguen en primera división. Me surge la duda de si se refiere a que no convocaría jugadores de segunda división de Perú solamente, o si también descartaría jugadores de la segunda división de otros países como lo es Arabia Saudita, liga en la que juega André Carrillo, a quien solo convocaría para que juegue como delantero, ya que como carrilero es muy complicado pensar que André hará el desgaste y recorrido necesario para ganar la banda. El lunes ya se conocerá de manera oficial la primera lista de convocados de la era Fossati y, más allá de los nombres de los jugadores, será importante ver el funcionamiento que presentará el equipo peruano ante dos rivales que el mismo entrenador de la selección dio prioridad. Perú necesita reencontrarse con la victoria y adecuarse a las nuevas ideas del actual director técnico en tiempo récord. Esto último es urgente ya que son solo 4 los partidos que se disputarán previo a la Copa América y la primera prueba real que tendrá Fossati será la de derrotar a la selección chilena de Gareca para asegurar un boleto en la siguiente fase de la Copa que le permitiría seguir disputando partidos y ganar más tiempo de trabajo con todo el equipo concentrado y a su entera disposición. Deja en los comentarios algunos nombres que tú consideras que podrían ser llamados por Fossati y de esa manera te podré estar leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.